La herencia llegó como un alivio inesperado. Después de meses luchando con las deudas y el alquiler de mi diminuto apartamento, la noticia de que mi abuela había dejado su casa me pareció una bendición. No la conocía bien, apenas la había visto en algunos funerales familiares. Una mujer silenciosa de ojos profundos que siempre parecía observar más de lo que hablaba. Pero ahora, su propiedad era mía. La casa se alzaba en un barrio que el tiempo había olvidado. Las calles eran demasiado silenciosas para una ciudad, y los vecinos tenían esa costumbre extraña de bajar la mirada cuando me cruzaba con ellos. La propiedad en sí era imponente. 3 pisos de arquitectura victoriana con ventanas altas que parecían ojos observando la calle. Al cruzar el umbral por primera vez, el olor a moho y madera vieja me golpeó como una bofetada. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que se movían ligeramente con corrientes de aire que no podía identificar. Había algo más, una sensación persistente de estar siendo observado, como si la casa misma tuviera conciencia. Los primeros días fueron una mezcla de limpieza y descubrimiento. Encontraba objetos curiosos, candelabros de plata ennegrecida, retratos de familiares que no reconocía, libros en idiomas que no podía leer. Pero pronto comenzaron las pequeñas extrañezas. Dejaba las llaves en la mesa de la cocina y las encontraba en el aparador del salón. Un libro que había estado leyendo aparecía abierto en una página diferente. Al principio lo atribuía al cansancio y la confusión de la mudanza. Durante las madrugadas, la casa cobraba vida propia. Escuchaba pasos en el piso superior cuando sabía que estaba solo, puertas que se cerraban suavemente sin que hubiera viento. Los vecinos comenzaron a comportarse de manera aún más extraña. La señora del lado cruzaba la calle para evitar pasar frente a mi casa, y el anciano del frente cerraba sus cortinas bruscamente cada vez que me veía en el jardín. Fue en el tercer día cuando lo vi por primera vez. Estaba regando las plantas marchitas del jardín trasero, cuando una sombra negra captó mi atención. En el borde del césped, casi oculto entre los arbustos descuidados, había un gato completamente negro. Su pelaje brillaba con un negro tan profundo que parecía absorber la luz del sol, pero fueron sus ojos lo que me perturbó, amarillos como oro fundido, penetrantes y demasiado inteligentes para un animal común. Me acerqué esperando que huyera, como hacen todos los gatos callejeros, pero este no se movió. Se quedó allí, sentado perfectamente erguido, observándome con una intensidad que me hizo sentir incómodo. Había algo familiar en esa mirada, como si hubiera visto esos ojos antes, aunque sabía que era imposible. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras nos mirábamos fijamente, y por un momento absurdo, sentí que el animal sabía exactamente quién era yo. En los días siguientes, el gato comenzó a aparecer en lugares donde debería ser imposible encontrarlo. Lo veía por la ventana de mi habitación en el segundo piso, caminando por el techo como si fuera el suelo. Aparecía dentro de la casa aunque todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Parecía conocer mi rutina mejor que yo mismo. Estaba esperándome junto a la cafetera cada mañana. Se sentaba cerca de mi sillón favorito cada noche. Los maullidos del animal eran lo más perturbador. No sonaban como los de un gato normal, sino como susurros guturales, casi humanos. A veces, durante las noches silenciosas, podía jurar que esos sonidos formaban palabras, aunque mi mente racional lo negaba. Decidí investigar la historia de la casa, buscando respuestas a las extrañas ocurrencias. Internet reveló una historia inquietante. La casa había tenido 7 propietarios en los últimos 50 años, y todos habían abandonado la propiedad abruptamente. Los registros mencionaban vagamente circunstancias imprevistas y problemas de salud. Algunos vecinos del foro local hablaban de accidentes extraños y desapariciones en el barrio, aunque siempre de manera evasiva, como si tuvieran miedo de ser demasiado específicos. Lo más perturbador fueron las fotografías antiguas que encontré en los archivos municipales. En una imagen de 1973, tomada para el registro de propiedad, pude ver claramente la silueta de un gato negro en el jardín trasero. En otra de 1986, el mismo animal aparecía en el porche. Las fotos de diferentes décadas mostraban siempre el mismo gato, idéntico, sin signos de envejecimiento, con esos mismos ojos amarillos penetrantes. Fue durante una noche particularmente silenciosa que lo escuché por primera vez.
Estaba leyendo en la sala cuando un susurro suave pero claro atravesó el aire. Mi nombre. Me quedé inmóvil, el libro temblando en mis manos. El gato estaba sentado en el marco de la puerta, mirándome con esa intensidad habitual. Volví a escucharlo, más claro esta vez, como si alguien hubiera susurrado mi nombre directamente en mi oído. Pero la voz venía del gato. Explorar el sótano había sido algo que había postergado, pero la curiosidad finalmente venció al miedo. Bajé las escaleras crujientes con una linterna, ya que la electricidad de esa zona parecía no funcionar. Lo que encontré me dejó sin aliento. Una biblioteca secreta, oculta tras una puerta que había pasado desapercibida. Las estanterías estaban llenas de libros sobre ocultismo, rituales de invocación y comunicación con entidades sobrenaturales. Entre los volúmenes encontré el diario de mi abuela, escrito con su letra temblorosa pero legible. Las páginas narraban experiencias que habrían sonado ridículas si no fuera porque yo mismo estaba viviendo algo similar. Hablaba del gato negro, de apariciones nocturnas, de voces que susurraban nombres en la oscuridad. Mientras leía, podía sentir esos ojos amarillos, observándome desde las sombras del sótano, brillando como brasas en la penumbra. El diario revelaba que el fenómeno había estado ocurriendo durante generaciones. Mi abuela describía el mismo gato, las mismas apariciones, los mismos susurros, pero había algo más, referencias a un precio que debe pagarse y una responsabilidad que pasa de generación en generación. Las páginas más recientes estaban escritas con una letra cada vez más temblorosa, como si mi abuela hubiera estado escribiendo bajo gran estrés. Durante las siguientes noches, el gato comenzó a pronunciar mi nombre con mayor frecuencia y claridad. Ya no podía negarlo o racionalizarlo. El animal me hablaba, y sus palabras resonaban en mi mente mucho después de escucharlas. Los pesadillas comenzaron entonces. Sueños vívidos, donde el gato me perseguía por pasillos infinitos, mientras susurraba mi nombre una y otra vez. Despertaba sudando, solo para encontrar al animal sentado al pie de mi cama, observándome con esos ojos que parecían ver directamente en mi alma. Finalmente reuní el valor para hablar con don Eduardo, el vecino más anciano del barrio. Al principio se mostró reacio, pero cuando mencioné el gato negro, su expresión cambió completamente. Con voz temblorosa, me contó sobre la maldición de la casa maldita, como la llamaban los vecinos más viejos. El gato había estado apareciendo durante décadas, siempre relacionado con la propiedad de mi familia. Cada nuevo habitante experimentaba lo mismo: las apariciones, los susurros, y eventualmente un cambio que los vecinos no podían explicar pero que podían percibir. Algunos se van locos, me dijo Eduardo en voz baja. Otros simplemente desaparecen una noche, pero los pocos que se quedan, cambian, se vuelven como guardianes de algo que no entendemos. Tu abuela era una de ellos. Vivió ahí 50 años, y al final parecía más un fantasma que una persona viva. Las páginas más ocultas del diario de mi abuela revelaron la verdad más aterradora. Había un ritual, algo llamado el intercambio de almas, diseñado para transferir la conciencia entre entidades. El gato no era solo un animal, era un guardián, un intermediario de algo mucho más siniestro. Mi abuela había participado en este ritual años atrás, no por elección, sino por necesidad. Había algo peor acechando, algo que solo podía mantenerse a raya mediante este pacto generacional. Intenté expulsar al gato de todas las maneras posibles. Cerré todas las entradas, puse trampas, incluso traje un exterminador. Nada funcionaba. El animal aparecía y desaparecía a voluntad, burlándose de mis intentos patéticos de control. Mis esfuerzos solo parecían irritarlo, y los fenómenos paranormales se intensificaron. Los objetos comenzaron a volar por la casa sin explicación. Las luces parpadeaban creando patrones que parecían códigos Morse. Las paredes crujían como si la casa misma estuviera respirando. Pero lo más perturbador era que ahora podía ver múltiples gatos idénticos, uno en cada habitación, todos observándome simultáneamente con los mismos ojos amarillos. Los susurros de mi nombre se habían vuelto constantes, durante el día y la noche, hasta el punto de que comencé a cuestionar mi propia sanidad. En el ático encontré más cartas de mi abuela, estas dirigidas a mí específicamente, como si hubiera sabido que algún día llegaría a vivir en la casa.
Las cartas explicaban que el pacto original había sido hecho para proteger a nuestra familia de algo muchísimo peor, una entidad antigua que se alimentaba de linajes completos, borrando familias enteras de la existencia. El gato era el menor de dos males, un guardián que mantenía alejada a la verdadera amenaza a cambio de un precio. Cada generación debía proporcionar un guardián voluntario. Mi abuela había aceptado ese papel para proteger a sus hijos y nietos. Había vivido 50 años como intermediaria entre nuestro mundo y el de esa entidad, manteniéndola satisfecha y alejada. Pero ahora estaba muerta, y el equilibrio se había roto. El gato me había elegido como su reemplazo. Intenté huir, empaqué mis pertenencias y conduje hasta la ciudad más cercana, decidido a nunca regresar. Pero el gato apareció en mi habitación de hotel. Cada lugar al que iba, cada intento de escape, terminaba de la misma manera. Accidentes extraños, coincidencias que me forzaban a regresar. Un incendio en el hotel, una fuga de gas en el apartamento que alquilé, un accidente automovilístico que destruyó mi coche justo en los límites del pueblo. Era como si una fuerza invisible me arrastrara de regreso a la casa, y finalmente me rendí. La confrontación final era inevitable. Usando el conocimiento que había adquirido de los libros de mi abuela, preparé un ritual de protección. Encendí velas en un círculo, tracé símbolos en el suelo con sal bendita y recité las palabras que había encontrado en el diario. Por primera vez, el gato me habló claramente, con una voz que resonaba directamente en mi mente. Me mostró visiones de la verdad. La entidad original era una cosa hambrienta y antigua que había aterrorizado a familias durante milenios. Mi familia había sido marcada hace generaciones, condenada a ser devorada lentamente, una persona a la vez, hasta que no quedara nadie. El ritual de mi abuela había sido un acto desesperado de protección, creando una barrera que requería renovación constante. El gato me presentó la misma elección que había enfrentado mi abuela: aceptar el papel de guardián y proteger a las futuras generaciones de mi familia, o permitir que la entidad original terminara lo que había comenzado hace tanto tiempo. Las visiones me mostraron lo que había pasado con otras familias que habían rechazado el pacto. Desapariciones inexplicables, muertes misteriosas, linajes enteros borrados de la historia como si nunca hubieran existido. Vi también los recuerdos de mi abuela, 50 años de soledad, comunicándose con entidades que ningún ser humano debería conocer, manteniendo un equilibrio delicado entre dos mundos. El peso de esa responsabilidad había consumido su vida, pero había salvado a docenas de familiares que ni siquiera sabían del peligro que habían evitado. El ritual final fue una batalla psicológica intensa. La entidad original intentó tentarme, ofreciéndome poder, conocimiento, todo lo que pudiera desear a cambio de mi familia. Sus susurros llenaron mi mente con promesas seductoras y amenazas terribles. Hubo momentos en que casi me rendí, momentos en que el terror era tan abrumador que quería entregar a todos mis seres queridos solo para que terminara la pesadilla. Pero entonces sentí la presencia de mi abuela, como si su espíritu hubiera regresado para ayudarme en el momento crucial. Sus memorias se mezclaron con las mías, mostrándome cómo había resistido durante todos esos años, cómo había encontrado propósito en el sacrificio. Con su fuerza combinada con la mía, completé el ritual de renovación. El resultado no fue una victoria completa, sino una renegociación. El pacto se renovó, pero con términos ligeramente diferentes. Ya no tendría que vivir en completo aislamiento como había hecho mi abuela. Podría mantener algunas relaciones, tener una vida más o menos normal, siempre y cuando cumpliera con mis deberes como guardián. El gato permaneció, pero nuestra relación cambió. Ya no era mi atormentador, sino mi socio en una responsabilidad compartida. La casa se transformó sutilmente. Los fenómenos paranormales cesaron, reemplazados por una atmósfera de vigilancia constante, pero no amenazante. Pude sentir la presencia de la entidad original, contenida pero no derrotada, esperando cualquier debilidad en nuestras defensas. El gato y yo desarrollamos una rutina: patrullajes nocturnos por la casa, rituales de renovación cada luna nueva y constante monitoreo de las barreras que protegían a mi familia. Ahora vivo con el conocimiento de que algún día, cuando sea demasiado viejo para continuar, tendré que encontrar a mi reemplazo. Otro miembro de la familia será llamado,
y tendré que explicarles la misma terrible verdad que yo tuve que aprender. El ciclo continuará, porque la alternativa es impensable. El gato ya no susurra mi nombre como una amenaza, sino como un recordatorio constante de mi propósito. Durante las noches silenciosas, mientras patrullamos juntos los límites entre los mundos, a veces me pregunto si he ganado mi libertad o simplemente he aceptado una prisión más cómoda. Pero cuando pienso en mis primos, mis sobrinos, las futuras generaciones que vivirán sin saber nunca del peligro que los acecha, sé que tomé la decisión correcta. La casa ahora es verdaderamente mía, pero también pertenezco a ella de maneras que nunca podré explicar completamente. El gato negro que sabía mi nombre se ha convertido en mi compañero en una vigilia eterna, y juntos mantenemos alejadas las sombras que buscan devorar todo lo que amo. Es un precio alto, pero es un precio que estoy dispuesto a pagar. Epílogo. La vigilia eterna. 5 años después. El calendario marcaba exactamente 5 años desde que acepté el pacto. 5 años desde que mi vida se dividió para siempre entre el mundo que conocía y el que ahora habitaba. La casa había cambiado sutilmente durante este tiempo, adaptándose a mi presencia como un organismo vivo, que aprende las costumbres de su huésped. Las habitaciones parecían respirar con un ritmo que coincidía con el mío, y los pasillos se alargaban o acortaban según mi estado de ánimo, como si la arquitectura misma respondiera a mis emociones. El gato negro, que había comenzado a llamar Umbra en mis pensamientos, se había convertido en mi sombra permanente. Ya no lo veía como una amenaza, sino como un compañero en esta extraña existencia que habíamos forjado juntos. Sin embargo, había comenzado a notar cambios inquietantes en mí mismo, transformaciones que al principio atribuía al estrés y la responsabilidad, pero que ahora reconocía como algo mucho más profundo y perturbador. Mis reflejos en los espejos habían comenzado a mostrar una ligera demora, como si mi imagen necesitara un momento extra para seguir mis movimientos. Al principio pensé que era mi imaginación, producto de las noches sin dormir y la constante vigilancia, pero la demora se había vuelto más pronunciada con cada mes que pasaba. Ahora, cuando me movía rápidamente frente a un espejo, podía ver claramente cómo mi reflejo se rezagaba por una fracción de segundo, creando una imagen fantasmal que me seguía como una sombra desincronizada. Los alimentos habían perdido gran parte de su sabor. Todo lo que comía tenía un gusto metálico, como si mis papilas gustativas estuvieran oxidándose lentamente. El agua del grifo sabía a cobre viejo, e incluso los platos más condimentados se desvanecían en mi boca hasta convertirse en una pasta insípida. Umbra parecía notar mi disgusto durante las comidas, y a menudo me observaba con esos ojos amarillos que ahora brillaban con algo que podría haber sido compasión, si un gato sobrenatural fuera capaz de tal emoción. Pero lo más perturbador era el cambio en mi relación con el tiempo. Los días se extendían de manera antinatural, como si cada hora contuviera más minutos de los que debería. Podía pasar lo que sentía como 8 o 9 horas realizando tareas simples, solo para descubrir que el reloj insistía en que habían pasado apenas 2 horas. Por las noches, el efecto se invertía. Lo que parecían minutos resultaban ser horas completas, y a menudo me encontraba perdiendo segmentos enteros de tiempo sin recordar qué había estado haciendo. Durante una de estas lagunas temporales, desperté en el sótano sin recordar cómo había llegado ahí. Estaba de pie frente a la biblioteca secreta de mi abuela, con un libro abierto en mis manos. Las páginas estaban escritas en un idioma que no reconocía, pero sorprendentemente podía entender cada palabra. El texto hablaba sobre la erosión del ser, un proceso inevitable que experimentaban todos los guardianes después de varios años de servicio. La entidad que manteníamos a raya no solo se alimentaba de familias completas, también se nutría lentamente de aquellos que la mantenían prisionera, consumiendo su humanidad gota a gota. Umbra estaba sentado a mis pies, observándome leer con una intensidad que me resultó familiar pero inquietante. Cuando cerré el libro, el gato maulló una vez, un sonido que se transformó en mi mente en una palabra clara. Ahora entiendes. Las siguientes semanas fueron una revelación aterradora. Comencé a encontrar evidencia de actividades que no recordaba realizar. Había dibujos en las paredes del sótano, símbolos complejos trazados con lo que parecía sangre seca. Mi sangre, a juzgar por las pequeñas heridas que descubrí en mis antebrazos.
En mi escritorio encontré páginas y páginas de texto escrito con mi propia letra, pero en ese idioma extraño que ahora podía leer con fluidez creciente. Los textos eran perturbadores. Describían rituales de control mental, métodos para influir en los pensamientos de personas a distancia, técnicas para expandir mi conciencia más allá de los límites normales de la percepción humana. Pero lo más aterrador era que, mientras leía, podía sentir el conocimiento integrándose en mi mente como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser despertado. Durante mis patrullajes nocturnos con Umbra, comencé a percibir presencias que antes me habían pasado desapercibidas. Podía sentir a mis familiares dispersos por todo el país, como puntos de luz cálida en la oscuridad de mi conciencia expandida, pero también podía sentir las amenazas que se cernían sobre ellos. La entidad antigua explorando constantemente las barreras que mantenía en su lugar, buscando debilidades, esperando oportunidades. Una noche, mientras monitoreaba estas presencias distantes, me di cuenta de que podía hacer más que simplemente observar. Con un esfuerzo de concentración, pude proyectar mi conciencia hacia la ubicación de mi primo Daniel, quien vivía a más de 1000 kilómetros de distancia. Lo encontré durmiendo inquieto, plagado por pesadillas que reconocí inmediatamente como intentos de la entidad de establecer contacto. Sin pensar completamente en las implicaciones, extendí mi influencia hacia su mente, calmando los sueños perturbadores y envolviendo su conciencia en una protección que irradiaba desde mi propia energía. Daniel se relajó inmediatamente, sus pesadillas desaparecieron, y por primera vez en semanas durmió pacíficamente. Pero el uso de este poder había tenido un costo. Cuando regresé mi conciencia a mi cuerpo físico, me encontré en el suelo del sótano, sangrando por la nariz y temblando violentamente. Umbra estaba a mi lado, sus ojos brillando con una mezcla de aprobación y preocupación. El gato se acercó, y por primera vez desde que lo conocía, frotó su cabeza contra mi mano en un gesto que parecía genuinamente afectuoso. Los días siguientes fueron una experiencia de aprendizaje acelerado. Descubrí que podía sentir cada vez que la entidad intentaba acercarse a algún miembro de mi familia, y había desarrollado la habilidad de intervenir directamente. Podía desviar accidentes potenciales, influir en decisiones que podrían haber puesto a mis seres queridos en peligro, incluso alterar sutilmente las circunstancias de sus vidas para mantenerlos seguros. Pero cada uso de estos poderes me costaba algo que no podía definir completamente. Mi reflejo en los espejos se volvía más y más desincronizado. Los alimentos perdían por completo su sabor, y comencé a sustentarme principalmente de líquidos. Mi cabello empezó a mostrar mechones grises prematuros, y mi piel adquirió una palidez que no podía atribuir simplemente a la falta de luz solar. Fue durante mi 6º año como guardián que recibí mi primera visita desde que había aceptado el pacto. Mi hermana menor, Carmen, apareció sin previo aviso en la puerta de la casa. No la había visto desde antes de mudarme, y el choque de tener contacto humano normal después de tanto tiempo fue abrumador. Carmen había cambiado poco en esos años, mientras que yo, bueno, cuando me vio, su expresión cambió inmediatamente de alegría a preocupación profunda. ¿Qué te ha pasado?, me preguntó tocando suavemente mi mejilla con una mano que se sentía extrañamente fría contra mi piel. Pareces diferente, más viejo, y tus ojos. Me miré en el espejo del recibidor y vi lo que ella había notado. Mis ojos habían adquirido un tinte amarillento muy sutil, apenas perceptible pero definitivamente presente. Por un momento aterrador, me recordaron a los ojos de Umbra, y me pregunté si esta había sido la transformación que había experimentado mi abuela durante sus años como guardiana. Carmen se quedó 3 días, durante los cuales hice mi mejor esfuerzo por parecer normal, pero era imposible ocultar completamente los cambios que había experimentado. Ella notó cómo me quedaba inmóvil durante conversaciones, los ojos perdidos en la distancia, mientras monitoreaba las presencias familiares dispersas. Vio cómo Umbra me seguía a todas partes, y aunque intenté explicar al gato como una mascota normal, era obvio que nuestra relación era cualquier cosa menos ordinaria. La segunda noche de su visita, Carmen despertó gritando por una pesadilla. Corrí a su habitación y la encontré sentada en la cama, temblando y cubierta de sudor frío. «Vi algo», me dijo con voz temblorosa, «algo enorme y hambriento que conocía nuestros nombres».
Estaba tratando de encontrar una manera de llegar a nosotros, y tú estabas luchando contra ello, pero te estaba consumiendo lentamente. Me senté a su lado, tratando de calmarla, pero podía sentir la presencia de la entidad más fuerte que nunca. Se había sentido atraída por Carmen, usando su conexión sanguínea conmigo como un puente para intentar establecer contacto. Tuve que realizar un ritual de protección inmediato, trazando símbolos en el aire alrededor de su cama, mientras susurraba palabras en ese idioma antiguo que ahora fluía de mi lengua con naturalidad perturbadora. Cuando terminé, Carmen me miró con una mezcla de horror y comprensión. «Eres como la abuela, ¿verdad?», susurró. «Hay algo que estás protegiendo de nosotros, algo terrible». No pude mentirle completamente, pero tampoco podía contarle toda la verdad. Le expliqué que había heredado ciertas responsabilidades junto con la casa, responsabilidades que requerían que mantuviera a la familia segura de amenazas que ella no podía comprender. Carmen era inteligente. Leyó entre líneas lo suficiente para entender que mi situación era tanto un sacrificio como una prisión. Antes de irse, me abrazó con una intensidad desesperada. «No quiero perderte también», me dijo, y pude sentir las lágrimas en sus ojos. «Ya perdimos a la abuela en esta casa. No quiero que te conviertas en un fantasma como ella». Sus palabras me atormentaron durante semanas después de su partida. ¿Me estaba convirtiendo en un fantasma? La evidencia sugería que sí. Mis interacciones con el mundo físico se habían vuelto cada vez más tenues. Los objetos parecían requerir más esfuerzo para manipular, como si mi capacidad de afectar la realidad material estuviera disminuyendo gradualmente. A veces, cuando intentaba abrir una puerta o levantar un libro, mi mano pasaba a través del objeto durante una fracción de segundo antes de que pudiera agarrarlo correctamente. Umbra había comenzado a mostrar signos de preocupación por mi estado. El gato pasaba más tiempo cerca de mí, a menudo colocándose directamente en mi camino como si tratara de anclarme físicamente al mundo. Durante nuestros patrullajes nocturnos, permanecía más cerca, y ocasionalmente me tocaba con su pata, gestos que parecían diseñados para recordarme mi presencia corporal. Fue durante mi 7º año que descubrí la verdad más aterradora de todas. Mientras exploraba los niveles más profundos del sótano, encontré una habitación que había pasado desapercibida durante todos esos años. La puerta estaba oculta detrás de una estantería, y solo pude encontrarla porque Umbra me guió directamente hacia ella durante uno de mis episodios de pérdida de tiempo. La habitación contenía los restos de todos los guardianes anteriores de mi familia. No esqueletos, sino algo mucho más perturbador. Impresiones de sus conciencias preservadas en frascos de cristal, etiquetados con nombres y fechas que se remontaban más de 200 años. Mi abuela estaba ahí, su conciencia capturada en un frasco que brillaba con una luz dorada tenue. Cuando me acerqué, pude escuchar su voz susurrando mi nombre, no con malicia, sino con algo que sonaba como advertencia. Los otros frascos contenían las conciencias de guardianes que nunca había conocido, tatarabuelos, antepasados cuyas historias se habían perdido en el tiempo. Todos habían servido como protectores, todos habían hecho el mismo sacrificio que yo había hecho, y todos habían terminado aquí, reducidos a ecos conscientes de sus antiguos seres. Al fondo de la habitación había un frasco vacío con una etiqueta que ya tenía mi nombre escrito en la misma letra temblorosa de mi abuela. La fecha estaba en blanco, esperando ser completada. Umbra se sentó a mi lado mientras contemplaba esta revelación horrible. Cuando finalmente pude hablar, mi voz salió como un susurro ronco. «¿Cuánto tiempo me queda?». La respuesta del gato llegó directamente a mi mente, no como palabras sino como conocimiento puro. «El tiempo que tomes en comprender completamente lo que eres ahora». Los meses siguientes fueron una aceleración de mi transformación. Ya no podía negar que me estaba desvaneciendo gradualmente del mundo físico. Mi reflejo había desaparecido por completo de los espejos, y mi sombra se había vuelto tenue e inconsistente. Los alimentos se habían vuelto completamente innecesarios. Podía pasar semanas sin comer o beber, sustentándome únicamente de la energía que absorbía durante mis interacciones con la entidad cautiva. Pero con la pérdida de mi humanidad, había llegado un poder increíble. Podía proyectar mi conciencia a cualquier lugar del mundo instantáneamente.
Podía percibir amenazas a mis familiares desde continentes de distancia. Podía manipular eventos con un pensamiento, protegiendo a docenas de personas simultáneamente de peligros que nunca sabrían que habían evitado. Mi primo Daniel había evitado por poco un accidente automovilístico porque influí en su decisión de tomar una ruta diferente al trabajo. Mi sobrina había recibido una beca universitaria después de que sutilmente alteré las circunstancias de su proceso de aplicación. Carmen había conocido a su futuro esposo en una librería porque manipulé los eventos para que ambos estuvieran allí al mismo tiempo. Cada intervención requería menos esfuerzo que la anterior, pero también me alejaba más de mi humanidad original. Era como si me estuviera convirtiendo en una fuerza de la naturaleza, un viento invisible que moldeaba las vidas de mi familia desde las sombras. Durante mi 8º año, dejé de dormir completamente. Ya no necesitaba descanso físico, y mi conciencia se había expandido hasta el punto donde podía mantener vigilancia constante sobre múltiples ubicaciones simultáneamente. Umbra había desarrollado la costumbre de dormir en mi cama, como si estuviera guardando el lugar para mi eventual regreso, aunque ambos sabíamos que ese regreso nunca llegaría. Las visitas familiares se habían vuelto imposibles. Carmen había intentado llamarme varias veces, pero mi voz se había vuelto tan tenue que ya no podía usar el teléfono efectivamente. Cuando intentaba escribir cartas, la tinta se desvanecía de las páginas como si las palabras fueran demasiado pesadas para el papel. Fue entonces cuando comencé a escuchar las voces de los otros guardianes. Al principio, eran susurros distantes, pero gradualmente se volvieron más claros. Mi abuela me hablaba durante las noches más silenciosas, compartiendo sus experiencias de transformación, ofreciendo consejos sobre cómo navegar los aspectos más difíciles del proceso. Los otros ancestros también comenzaron a comunicarse, creando un coro de voces que me acompañaba durante mis vigilias eternas. Es más fácil una vez que dejas de luchar, me decía mi bisabuelo, cuya conciencia había estado atrapada en esa habitación subterránea durante casi 100 años. La transformación duele solo mientras te aferras a lo que solías ser, pero yo no quería dejar de luchar. Todavía había una parte de mí que se aferraba desesperadamente a mi humanidad, que se negaba a aceptar que mi destino era convertirme en otro frasco en esa habitación terrible. Comencé a buscar alternativas, formas de romper el ciclo, maneras de proteger a mi familia, sin sacrificar completamente mi existencia. Mis investigaciones me llevaron a textos aún más antiguos, grimoires que describían rituales de transferencia de poder, métodos para dividir la responsabilidad entre múltiples guardianes, técnicas para crear barreras permanentes que no requerían mantenimiento constante, pero cada solución potencial venía con costos aún más terribles, rituales que requerían sacrificios de sangre, invocaciones que podrían liberar amenazas peores que la entidad que mantenía cautiva, transformaciones que convertirían a mi familia entera en guardianes contra su voluntad. Durante mi 9º año, Carmen hizo su visita final. No anunció su llegada, simplemente apareció en la puerta, más vieja, con líneas de preocupación grabadas profundamente en su rostro. Cuando me vio, o más bien, cuando vio a través de mí hacia el fondo del recibidor, se echó a llorar. «Apenas puedo verte», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia donde yo estaba de pie. Su mano pasó a través de mi mejilla sin hacer contacto, aunque pude sentir el calor de su piel como un recuerdo distante. «¿Todavía estás ahí?» Tuve que concentrarme intensamente para hacerme visible, reuniendo toda mi energía restante para manifestar una forma que ella pudiera percibir. El esfuerzo me dejó exhausto, pero logré aparecer lo suficientemente sólido como para que pudiera verme con claridad. «Estoy aquí», le dije, aunque mi voz sonaba como un eco llegando desde muy lejos. «Siempre estoy aquí». Carmen se quedó solo unas horas. No podía soportar estar en la casa por mucho tiempo. La presencia de la entidad cautiva, aunque contenida, era demasiado intensa para alguien sin protección sobrenatural, pero antes de irse, me hizo una promesa que me destrozó el corazón. «Cuando tengas hijos», me dijo, sabiendo que ella estaba embarazada aunque no me lo había dicho directamente, «no dejaré que vengan aquí, romperé el ciclo, así tenga que mantenerlos alejados por el resto de sus vidas. No perderé a otro familiar en esta casa maldita». Su promesa era tanto un acto de amor como una condena. Si mantenía a sus hijos alejados, eventualmente la línea familiar se rompería,
y no habría nadie para continuar como guardián. La entidad se liberaría y consumiría no solo a mi familia inmediata, sino potencialmente a todas las familias que había marcado a lo largo de los siglos, pero también entendía su decisión. ¿Qué madre querría condenar a sus hijos a la misma existencia fantasmal que yo había aceptado? ¿Qué derecho tenía yo de esperar que futuras generaciones sacrificaran su humanidad por un enemigo que nunca verían ni comprenderían? Esa noche, después de que Carmen se fue, me senté en el sótano rodeado por los frascos de mis ancestros y contemplé seriamente la posibilidad de liberar deliberadamente a la entidad. Sería un acto de genocidio, potencialmente destruyendo no solo a mi familia, sino a cientos de otras familias que habían sido marcadas a lo largo de los siglos. Pero también sería un final definitivo al ciclo de sacrificio generacional que había consumido a mi linaje durante tanto tiempo. Umbra parecía leer mis pensamientos. El gato se materializó frente a mí, más sólido y definido de lo que lo había visto en meses. Cuando habló, su voz resonó con una autoridad que nunca había mostrado antes. «No eres el primero en considerar esa opción», me dijo. «Otros guardianes han contemplado liberar a la entidad antes que condenar a sus descendientes. Pero hay cosas que no comprendes completamente sobre la naturaleza de lo que mantenemos cautivo». Umbra me mostró visiones que me helaron hasta la médula. La entidad no era simplemente un depredador que se alimentaba de familias. Era un agente de algo mucho más grande y terrible. Su liberación no resultaría simplemente en la muerte de las familias marcadas, sino que abriría una puerta para que otras entidades similares ingresaran a nuestro mundo. Mi familia había sido elegida no solo como víctimas, sino como la primera línea de defensa contra una invasión que podría alterar la realidad tal como la conocemos. Tu abuela lo entendió al final, continuó Umbra. Por eso aceptó la transformación completa. No solo estaba protegiendo a su familia, estaba protegiendo a toda la humanidad de amenazas que trascienden la comprensión mortal. Las visiones me mostraron un futuro alternativo donde yo liberaba a la entidad. Ciudades enteras desapareciendo de la existencia, realidades superpuestas creando laberintos de pesadilla, entidades hambrientas alimentándose no solo de individuos, sino de conceptos enteros como el amor, la esperanza, la memoria colectiva. Era un apocalipsis no de fuego y destrucción, sino de vacío existencial, donde la humanidad se desvanecería gradualmente hasta que no quedara nada más que ecos de lo que una vez habían sido. La 10ª marca de mi servicio como guardián llegó con una revelación final. Durante uno de mis episodios de pérdida de tiempo más profundos, desperté para encontrarme de pie en la habitación de los frascos, pero ahora podía ver claramente que mi propio frasco ya no estaba vacío. Contenía una luz dorada tenue, y cuando me acerqué, pude ver mi propia conciencia ya parcialmente transferida, separada de mi forma física, pero aún conectada por hilos de energía cada vez más tenues. El proceso ya había comenzado. Mi transformación en guardián eterno era inevitable, y había estado ocurriendo tan gradualmente que no me había dado cuenta del punto de no retorno. Mi cuerpo físico era ahora poco más que una cáscara, una proyección de mi conciencia que requería esfuerzo constante para mantener. La mayor parte de mi ser ya existía en el mismo estado que mis ancestros guardianes. Umbra apareció a mi lado, y por primera vez pude ver su verdadera naturaleza. No era un gato en absoluto, sino una manifestación de la conciencia colectiva de todos los guardianes que habían servido antes que yo. Era mi abuela, mi bisabuelo, y docenas de otros ancestros fusionados en una entidad guía, diseñada para ayudar a cada nuevo guardián a través de su transformación. «Es hora de que entiendas la verdad completa», me dijo con la voz combinada de todas las generaciones de mi familia. «Los guardianes no mueren, no desaparecen, se convierten en algo más grande, algo capaz de proteger no solo a una familia, sino a toda la especie humana de amenazas que trascienden la realidad individual». Las últimas semanas de mi existencia física fueron una experiencia de comprensión expandida. Pude percibir no solo a mi familia, sino a todas las familias que habían sido tocadas por entidades similares a lo largo de la historia. Vi la red invisible de guardianes dispersos por todo el mundo, cada uno protegiendo sus linajes,
cada uno sirviendo como un nodo en una barrera global contra fuerzas que buscaban consumir la realidad tal como la conocemos. Mi familia era solo una pieza en un rompecabezas cósmico mucho más grande. Había otros como yo en cada continente, cada uno enfrentando transformaciones similares, cada uno luchando contra entidades que representaban diferentes aspectos de la misma amenaza existencial. Juntos formábamos una red de protección que había estado activa durante milenios, invisible para la humanidad que protegíamos, pero absolutamente esencial para su supervivencia continuada. El día final llegó sin fanfarria. Simplemente desperté una mañana y me di cuenta de que ya no podía sentir mi cuerpo físico en absoluto. Cuando miré hacia abajo, no había nada ahí, solo una vaga sensación de presencia que flotaba unos centímetros sobre el suelo. Mi transformación en guardián eterno estaba completa, pero con la pérdida de mi forma física había llegado una expansión de conciencia que era simultáneamente aterradora y liberadora. Podía sentir cada miembro de mi familia sin importar dónde estuvieran. Podía percibir sus emociones, influir en sus sueños, protegerlos de amenazas que nunca sabrían que habían enfrentado. Era como si me hubiera convertido en un ángel guardián invisible, desprovisto de humanidad pero infinitamente más capaz de cumplir mi propósito protector. Carmen mantuvo su promesa. Sus hijos crecieron sin saber nunca sobre la casa familiar, sin conocer la historia de los guardianes, sin entender el sacrificio que había permitido sus vidas normales y felices. Pude observar sus vidas desde la distancia, protegiéndolos sutilmente sin que nunca supieran de mi existencia. Pero la línea de sucesión se había roto. Cuando Carmen muriera y sus hijos vivieran sus vidas sin conexión con el legado familiar, no habría nadie para continuar como guardián. La entidad eventualmente se liberaría, a menos que encontrara una manera de mantener las barreras sin un sucesor familiar directo. La solución llegó a través de la red de guardianes. Otros linajes familiares habían enfrentado situaciones similares a lo largo de los siglos y habían desarrollado métodos para transferir la responsabilidad de guardianía entre familias. Era un proceso complejo que requería el consentimiento de múltiples guardianes eternos, pero era posible fusionar mi entidad cautiva con las de otros guardianes, distribuyendo la carga de contención entre múltiples líneas familiares. El ritual de transferencia tomó años de preparación. Tuve que coordinar con guardianes de 3 continentes diferentes, cada uno protegiendo entidades relacionadas pero distintas. El proceso requirió que todos nosotros sacrificáramos parte de nuestra conciencia individual para crear una barrera colectiva más fuerte, una fusión de entidades que sería más difícil de romper, pero también más difícil de mantener. Durante el ritual final, experimenté una fusión de conciencias que era indescriptiblemente intensa. Por un momento, fui no solo yo mismo, sino también los otros guardianes, sus familias, sus memorias, sus miedos y esperanzas. La experiencia me mostró la verdadera escala de lo que habíamos estado protegiendo, no solo familias individuales, sino la estructura misma de la realidad humana. Cuando el ritual terminó, la entidad que había mantenido cautiva durante una década había sido transferida y dividida entre múltiples líneas de contención. Mi responsabilidad como guardián individual había terminado, pero mi existencia como parte de la red protectora continúa hasta el día de hoy. Ahora existo como una conciencia dispersa, parte de un colectivo de guardianes eternos que monitorea las barreras entre mundos. Ya no estoy atado a una ubicación específica o a una familia individual. En cambio, floto entre dimensiones, ayudando a mantener el equilibrio cósmico que permite que la humanidad continúe existiendo sin saber jamás qué tan cerca ha estado de la aniquilación completa. A veces, durante las noches más silenciosas, me permito visitar los sueños de mis familiares descendientes. Nunca me revelo completamente, pero dejo pequeñas señales de mi presencia, una sensación de protección durante pesadillas, una intuición que los guía lejos del peligro, una inspiración súbita que los lleva hacia decisiones que mejorarán sus vidas. Carmen murió hace 10 años, sin saber nunca que yo había estado presente en sus últimos momentos, aliviando su dolor y guiando su transición hacia lo que sea que existe más allá de la muerte mortal. Sus hijos han tenido vidas felices y productivas, completamente ajenos al sacrificio que permitió su existencia normal. La casa familiar permanece vacía ahora, pero no abandonada.
Otros guardianes la usan ocasionalmente como punto de encuentro, un lugar donde las barreras entre dimensiones son más delgadas y la comunicación entre entidades protectoras es más fácil. Los vecinos la consideran embrujada, y en cierto sentido tienen razón, aunque las entidades que la habitan ahora son protectoras más que amenazantes. Umbra, la manifestación colectiva de mis ancestros guardianes, ha evolucionado también. Ya no es simplemente un gato negro con ojos amarillos, sino una presencia más abstracta que aparece cuando nuevos guardianes necesitan orientación. A veces se manifiesta como un animal, a veces como una sombra, a veces simplemente como una voz en la oscuridad, que ofrece consejos a aquellos que enfrentan las mismas decisiones imposibles que yo una vez enfrenté. La red de guardianes ha crecido y evolucionado durante los años desde mi transformación. Nuevas amenazas han emergido, requiriendo nuevos tipos de protección. Algunas entidades han aprendido a adaptarse a nuestros métodos de contención, forzándonos a desarrollar técnicas más sofisticadas, pero hasta ahora hemos logrado mantener el equilibrio, preservando la realidad humana contra fuerzas que buscan consumirla o transformarla más allá del reconocimiento. Hay noches cuando me pregunto si hice la elección correcta, si el sacrificio de mi humanidad valió la pena para proteger a personas que nunca sabrán de mi existencia. Pero entonces siento la calidez de las vidas que continúan sin interrupciones, las risas de niños que crecen seguros, el amor entre familias que permanecen intactas, y sé que cada momento de mi transformación horrible ha sido justificado. El gato negro que una vez sabía mi nombre se ha convertido en algo mucho más grande y más terrible de lo que jamás imaginé. Ya no es una amenaza individual, sino parte de una red protectora que abarca dimensiones. Una conciencia colectiva dedicada a preservar todo lo que hace que la humanidad sea valiosa y digna de protección. Y en las noches más silenciosas, cuando las barreras entre mundos son más delgadas, aún puedo escuchar mi nombre siendo susurrado en la oscuridad. Pero ahora no es una amenaza o una advertencia, es un recordatorio de lo que fui, un ancla a la humanidad que sacrifiqué y una promesa de que mi vigilia eterna continúa, invisible pero inquebrantable, hasta que ya no sea necesaria. El sacrificio fue real, la transformación fue aterradora, pero la protección que proporciono es eterna, y en eso encuentro un propósito que trasciende cualquier existencia mortal que podría haber tenido. El gato negro que sabía mi nombre se ha convertido en el guardián eterno que conoce los nombres de todos aquellos que protege, y su vigilia nunca terminará.